Doña Carmen tenía 58 años. Jubilada de la administración pública, nacida en Zacatecas, en el centro norte de México. Madre entregada, abuela de 4 nietos, mujer de fe firme y paciencia infinita. Cada mañana, antes de que el sol apretara de verdad, se despertaba con un calambre. No el calambre leve de quien forzó el músculo, el de esos que despiertan a toda la familia, que hacen a la persona sentarse al borde de la cama con el pie doblado contra el suelo, rezando para que pase. De noche casi no dormía. La ansiedad la visitaba sin avisar. El corazón se le disparaba a las 2 de la madrugada sin motivo aparente. Arrastraba el día siguiente pesada, con una fatiga que ni el café resolvía. Había hecho todos los análisis. Tiroides normal, hemograma normal, glucemia normal. El médico anterior le decía que todo estaba bien, que quizás era estrés, que quizás era la edad. Pero doña Carmen sabía que eso no era normal. Y tenía razón. Soy médico con casi 20 años de experiencia clínica, y su caso me marcó de una manera que pocos casos marcan. No por la gravedad del diagnóstico. Lo que me marcó fue la solución. Porque la respuesta al sufrimiento de ella estaba creciendo, literalmente, en el patio de su casa. Y nadie le había prestado atención a esa planta durante décadas. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a mostrarte no solo qué es esta planta, sino cómo la ciencia confirma lo que civilizaciones enteras ya sabían hace más de 3000 años. Y voy a contarte cómo la industria, sin ninguna reunión secreta, borró ese conocimiento de la mente de generaciones enteras, incluyendo médicos como yo. Antes de continuar, necesito ser honesto contigo. Cuando digo que la industria no quiere que conozcas esta planta, no estoy hablando de una conspiración cinematográfica. Estoy hablando de algo más sutil y mucho más poderoso. El mecanismo silencioso por el cual el dinero dirige la atención científica y lo que no genera ganancias simplemente desaparece de la conciencia colectiva. Porque mi compromiso contigo es la verdad médica, no el sensacionalismo. Vamos a empezar por el problema que tenía doña Carmen, porque es muy probable que tú o alguien que quieres esté pasando por lo mismo ahora mismo. El magnesio es un mineral que participa en más de 300 reacciones enzimáticas dentro del cuerpo humano. Está involucrado en la contracción muscular, en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la producción de energía de las células, en la regulación del ritmo cardíaco y en el equilibrio del azúcar en la sangre. Cuando falta, todo empieza a funcionar mal al mismo tiempo. Y los síntomas parecen tan variados que los médicos raramente los asocian al mismo problema de origen. Datos del área de nutrición clínica señalan que aproximadamente el 80% de la población en países de América Latina no consume magnesio en cantidades adecuadas. 4 de cada 5 personas. Y el problema es traicionero, porque el análisis de sangre convencional no detecta esta deficiencia con precisión. Solo el 1% del magnesio circula en la sangre, el resto está en los huesos y los tejidos. Piénsalo, puedes tener un análisis normal y llevar años con el cuerpo funcionando muy por debajo de su potencial. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a doña Carmen. Cuando llegó a mi consulta por segunda vez, pedí un análisis más específico. El resultado lo confirmó. Deficiencia subclínica de magnesio, la que no aparece en el hemograma común. Pregunté cómo era su alimentación. Arroz, frijoles, pollo, verduras, la dieta del centro de México de siempre. Y entonces le hice una pregunta específica. Doña Carmen, ¿tiene hierbas creciendo en su patio? Ella me miró con esa expresión de quien cree que el médico perdió la cabeza. Sí, doctor, esa hierba que arrancó todo el mes. Ahí está el punto. Lo que ella llamaba hierba mala y arrancaba cada mes era, probablemente, la planta más nutritiva que existía a 2 metros de la puerta de su cocina. Esta planta tiene un nombre científico, Chenopodium album. En México se le conoce como quelite cenizo o cenizo. En la India, donde 300 millones de personas la comen cada semana, se llama bathua. En Turquía, akiren. En Nepal, betu. Decenas de nombres en decenas de idiomas para una sola planta. Y es exactamente esa falta de identidad unificada en Occidente lo que comenzó su desaparición. Su historia es más antigua que cualquier supermercado o industria farmacéutica. Déjame contarte de dónde viene. En 1950, trabajadores daneses cortando turba de un pantano cerca de Tolund encontraron un cuerpo humano tan perfectamente conservado por la acidez del suelo que parecía una víctima de asesinato reciente.
El rostro aún mostraba la barba incipiente, los ojos cerrados. Había muerto hacía más de 2400 años. Los científicos lo llamaron el hombre de Tollund. Y cuando analizaron su estómago, descubrieron qué había comido en sus últimas horas de vida: cebada, semillas de lino, y en concentraciones mayores que cualquier otro alimento, las hojas y semillas del Chenopodium album. En 2021, investigadores del Museo Nacional Danés publicaron en la revista Antiquity el análisis más detallado hecho sobre aquella comida. Esta planta no era mala hierba para él, era alimento cultivado intencionalmente. Y no fue solo en Europa. Los arqueólogos encontraron evidencias de cultivo deliberado de esta familia botánica entre pueblos indígenas del este de América del Norte hace aproximadamente 5000 años, 2000 años antes de la llegada del maíz. En Mesoamérica, el quelite fue parte central de la dieta tradicional mucho antes de la conquista. 3 civilizaciones independientes, en continentes distintos, miraron esta planta y llegaron a la misma conclusión: esto alimenta a nuestra gente. Y aquí hay algo que te va a sorprender. Es pariente directa de la quinoa. Misma familia, el género Chenopodium. Un estudio publicado en el Journal of Food Composition and Analysis las comparó directamente. El resultado fue llamativo. El Chenopodium album presentó un perfil nutricional superior al de la quinoa en varios indicadores, incluyendo aminoácidos y compuestos nutracéuticos. La planta gratuita supera a la cara. Antes de revelarte los números completos, necesito pedirte algo. Si este contenido te está ayudando, si estás aprendiendo algo que no sabías, dale clic al botón de me gusta ahora. Ese gesto simple ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan esta información. Suscríbete al canal y activa la campana. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Vamos con los datos. Una investigación del Jardín Botánico de los Estados Unidos comparó el Chenopodium album con lechuga, espinaca y repollo. Los resultados: más del doble de potasio, 3 veces más calcio y 5 veces más magnesio que la espinaca. En 100 gramos de hojas frescas, 96% del requerimiento diario de vitamina C, 73% de vitamina A, 31% de calcio, todo eso con solo 43 calorías. Y hay un detalle técnico crucial. La espinaca es rica en ácido oxálico, que se une a los minerales y reduce su absorción. Es como una caja fuerte llena de dinero, pero con la llave equivocada. Las investigaciones sobre el género Chenopodium muestran que el álbum tiene tasas de interferencia oxálica menores. Lo que comes realmente llega a tus células. ¿Por qué entonces nunca habías escuchado hablar de esta planta? ¿Por qué no está en ningún anaquel de supermercado? La primera razón es la fragmentación de los nombres. Una planta sin identidad unificada en un idioma no entra en los libros de recetas, no aparece en las investigaciones financiadas, no tiene presencia en las bases de datos occidentales. Se queda extranjera en cada encuentro. La segunda razón es económica. El mercado global de suplementos de magnesio alcanzó 3.5 mil millones de dólares en 2023, con una proyección de casi 7 mil millones para 2032. Ese crecimiento depende de una cosa: la deficiencia continua de magnesio en la población. Una planta que crece sola, que produce en promedio 72.000 semillas por planta y cuyas semillas permanecen viables en el suelo hasta 40 años, no es un producto, es una solución. Y las soluciones no generan ingresos recurrentes. La tercera razón es la clasificación agrícola. La misma característica que hace increíble a esta planta, su capacidad de crecer en cualquier suelo, en cualquier clima, sin cultivo, la convirtió en un problema para la monocultura industrial. Compite con el maíz y la soja, y así fue clasificada como una de las malezas más competitivas. Los fabricantes de herbicidas encontraron un enemigo: miles de millones de dólares en químicos diseñados para matar una planta que alimenta personas. No hay conspiración. Hay algo más poderoso que una conspiración: el mecanismo silencioso por el cual el sistema económico simplemente ignora lo que no puede ser poseído, patentado y vendido de forma repetida. Ahora déjame presentarte a otra persona. Ernesto tenía 42 años, maestro de historia en una escuela pública de Guadalajara, en Jalisco. Hombre metódico, lector de los clásicos. Llegó a la consulta con insomnio de más de 2 años y migrañas 2 o 3 veces por semana. Había probado melatonina, té de tila, higiene del sueño estricta. Nada funcionaba de forma consistente. Tomaba ibuprofeno como quien toma café.
Cuando revisé su patrón alimentario, vi una dieta que mucha gente llamaría saludable. Pollo a la plancha, arroz integral, ensalada, frutas. Pero casi cero de hojas verdes oscuras, casi cero de semillas. Ernesto fue quien me llevó a investigar más profundamente el Chenopodium album. Cuando le mencioné la planta, fue a buscar los estudios como naturalmente haría un maestro de historia. Regresó 2 semanas después con páginas impresas, incluyendo la publicación de Antiquity sobre el hombre de Tollund. Me miró y dijo: «Doctor, estudié civilizaciones que dependían de esta planta y nunca supe que crecía en la banqueta frente a mi casa». Y aquí es donde la conversación se vuelve realmente importante, porque no estoy hablando de 2 casos aislados. Estoy hablando de un patrón que veo repetido en la consulta. Personas con síntomas reales, análisis normales, sufrimiento invisible. Lo que más me duele como médico no es cuando el paciente llega con un diagnóstico grave. Es cuando me dice: «Llevaba años con esto, pensando que era normal». Porque no era normal. El cuerpo de doña Carmen pedía auxilio con calambres cada mañana. El cuerpo de Ernesto pedía auxilio con migraña 3 veces por semana. Y el mineral que faltaba estaba creciendo en el patio, en la banqueta, en el terreno baldío de la esquina. Hablemos de cómo puedes incorporar esta planta en tu alimentación, porque saber que existe sin saber qué hacer con ella no ayuda a nadie. Primero, aprende a reconocerla. Hojas de verde medio a oscuro, forma levemente triangular con bordes suavemente dentados. Lo que la distingue es el recubrimiento blanco plateado en las hojas jóvenes, como si alguien hubiera espolvoreado harina muy fina. No es suciedad, no es hongo, es la marca de identidad de la planta. Segundo, cosecha las hojas jóvenes, en la punta de los tallos, más suaves, sabor más delicado, parecido a las espinacas tiernas. Tercero, y este es el paso más importante, deja de tratar esta planta como enemiga. Cada vez que la arrancas y la tiras, estás descartando un concentrado nutricional que la naturaleza puso en tu puerta sin cobrarte nada. ¿Cómo consumirla? Cruda en ensaladas, mezclada con arúgula o berros, salteada con ajo y aceite de oliva, exactamente como se hace con la espinaca o los quelites que ya conoces. En sopas y caldos, las hojas se ablandan en minutos y enriquecen cualquier caldo. Las semillas secas se pueden cocer como grano, usadas como la quinoa. Una observación técnica. El calor reduce levemente el contenido de vitamina C, pero no afecta a los minerales. Para magnesio y calcio, tanto cruda como cocida funciona bien. Y siempre que vayas a hacer cambios significativos en tu alimentación, consulta con tu médico o nutriólogo. Especialmente si tienes antecedentes de cálculos renales, porque cualquier hoja verde oscura en grandes cantidades requiere orientación. Esa premisa nunca cambia. 2 meses después, Ernesto regresó. Las migrañas habían bajado de 2 o 3 por semana a menos de 1 por mes. El sueño había mejorado de forma medible. Me dijo: «Doctor, es irónico. Me pasé la vida estudiando cómo vivían las civilizaciones antiguas, y su sabiduría alimentaria estaba afuera de mi ventana, esperando que le prestara atención. ¿Y doña Carmen?». 3 semanas después de nuestra conversación sobre el Chenopodium album, su hija me mandó un mensaje. «Doctor, los calambres pararon. Duerme toda la noche. Dice que siente como si hubieran encendido una luz». No tomó ningún suplemento, no compró nada. Simplemente dejó de arrancar la planta del patio y empezó a comer lo que ya estaba ahí. Hagamos un repaso. El magnesio participa en más de 300 funciones del cuerpo, y aproximadamente el 80% de la población latinoamericana no consume lo suficiente. El Chenopodium album contiene 5 veces más magnesio que la espinaca, con mejor biodisponibilidad, y fue cultivado intencionalmente por civilizaciones en 3 continentes hace más de 3000 años. El olvido de esta planta no fue una conspiración. Fue el resultado de un sistema económico que solo invierte en lo que puede ser patentado. Y crece libremente en México y en toda América Latina, en patios y terrenos baldíos, lista para consumirse. Tu cuerpo no es tu enemigo. Está todo el tiempo tratando de equilibrarse, de compensar lo que falta. Cuando el calambre aparece a las 2 de la madrugada, cuando la migraña golpea por 3ª vez en la semana, cuando la fatiga no cede después de una noche de sueño, son mensajes. Son pedidos de atención que el cuerpo envía porque no tiene otra manera de hablar. Y a veces, la respuesta a esos pedidos está creciendo en el patio.
Manda este video a esa persona que quieres y que siempre se queja de calambres, que no duerme bien, que toma analgésicos para la migraña como si fueran dulces. Lo necesita ver. En el próximo video, voy a revelarte otras 5 plantas que crecen libremente en México y en toda América Latina, comunes como mala hierba, cuyo valor nutricional la ciencia ya demostró que es equivalente al de suplementos vendidos en farmacia, y que la mayoría de la gente tira cada semana sin saber lo que está descartando. No te lo vas a querer perder. Cuídate bien, y la próxima vez que veas esa hierba creciendo al borde del camino, antes de arrancarla, mírala con más atención. Puede ser que la naturaleza te esté ofreciendo exactamente lo que te falta.